última supermesa del año. Hoy, mero día 11, y mañana, 12 de diciembre, día del banquero, pero más importante, de la Virgen de Guadalupe. Y como cada año, vamos a ver a millones de mexicanos que van a correr a pedirle salud, trabajo, amor. Pero viendo cómo está el país, chance lo más prudente o lo más urgente sería pedirle algo pues, un poquito más complicado. Que los políticos se pongan a chambear. No, ya es el milagro máximo, güey. Plegarias como política pública, puta madre. Ya llegamos a ese perro extremo. Porque miren, la Virgen hace milagros. Ellos se hacen güeyes. Ella reconcilia. Ellos dividen. Ella aparece en el Cerro del Tepeyac, pero ellos desaparecen cuando hay que chambear. Por algo es obvio por qué la gente acude más a la basílica que a un mitin político. Si tienen pensado pedirle algo a la patrona, yo les sugiero una lista básica. Por ejemplo, habría que pedirle que ilumine a nuestra clase política, aunque sea con la intensidad de un foco de luces navideñas. Algo mínimo, pero suficiente para que entiendan que gobernar no es un concurso de popularidad, ni un reality show de a ver quién grita o llora más. También deberíamos pedirle, aunque suene un poco trivial, que el Mundial 2026 sea un evento memorable por las razones correctas. Que el Azteca funcione, que el transporte no colapse, que la organización no dependa del santo de los imposibles. Nada más nos falta que el mundo nos vea como meme en horario estelar. Y claro, no puede faltar de parte de todos los mexicanos, creo, pedir justicia. Justicia real. No esa que solo existe en presentaciones de PowerPoint. Justicia que alcance a criminales y a los que se hacen de la vista gorda, incluyendo a quienes se suponen deberían estar combatiéndolos y no administrándolos, como si verdaderamente fueran una especie de franquicia. Pero el punto central es este. Si hoy México depende de milagros, no es por falta de fe. Es porque nuestra clase política, sobre todo la actual, parece más allá de toda salvación institucional. Entonces, solo nos queda recurrir a intervenciones divinas. Mañana la basílica va a estar a reventar, ¿no? Llenísima. No solo por devoción, sino porque mucha gente siente que la esperanza está arriba. Porque abajo ya nos fallaron todos. Bienvenidos, vamos a la supermesa de este 2025. Señores, bienvenidos a la última supermesa del año. Hoy tenemos con nosotros al politólogo y primo del conductor de... Ahora, si tenemos todavía resuelto si somos parientes o no, pero está aquí Máximo Allende, junto con el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jacob Villagómez. Gracias, ambos, qué bueno tenerlos por acá. Qué gusto. Es poco común encontrarnos a alguien que se apellide igual, sobre todo si es Gómez o algo así. Sí, exacto. Si es Gómez o algo así, pues es un poco más común. Sí, exacto. López hay mucho. López hay, bueno. López hay demasiado. Hernández más de hay, los que debería. Hernández hay para aventar para arriba, pero sí, fíjate, aquí un cuasi pariente nos hemos encontrado Primo, en la... sí, primo hermano. No sabemos de qué lado todavía. Bueno, esperemos, sí, que saliendo del espacio. Vamos a ver. Oye, quién sabe si seguimos siendo parientes después de este desmadre. Pero en fin, oigan, vamos a empezar con el arresto de César Duarte, que fue empezando la semanita. Oye, vaya forma de estrenarse de Ernestina Godoy, ya como fiscal general de la República. Tuvo ahí un rollito, digo, a lo mejor tuvo un poquito de fortuna porque llegó la autorización de parte de Estados Unidos de que sí podían acusarlo de lavado de dinero. Pero, ¿será acaso un buen primer paso, Jacob? Yo creo que sí, por lo menos es una señal de que esta gente está entrando con el pie derecho, tratando de buscar que todos estos delitos de los gobernadores puedan ser procesados, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje también para aquellos y aquellos gobernadores que están bajo la lupa y que es una forma de decir, ahí estamos. Que mira que había material, ¿no? En el sexenio de Peña, que las cosas que más le criticaran a Hertz era, pues, cabrón, haz algo, güey. Es más bien que entró con el pie izquierdo Ernestina Godoy porque llega y luego entamba a César Duarte y enhorabuena. No permite también que se salga de la cárcel Javier Duarte. Por ahí yo esperaría que no solo se investiguen a los del pasado, también se investiguen a los del presente. Ojalá que le den celeridad al trámite de la barredora para que de una vez por todas se deslinden responsabilidades, saber qué tan implicados están o no. Algunos otros funcionarios que en el pasado dijeron
que era imposible que Felipe Calderón no supiera que su secretario de Seguridad era un narcotraficante. Eso por un lado. Y por el otro también, pues está el caso ahora reciente de las personas que detuvieron de este señor El Limones, vinculado a la CATEM, que aunque Pedro Aces diga que no lo conoce, lo cierto es que hay fotografías, hay videos, hay información oficial de la propia CATEM como secretario de organización en La Laguna. Imposible que pues, el último grito de la moda en Coahuila sea el logotipo de la CATEM. No. Yo creo que la fiscal está poniendo un gran ejemplo en esta ocasión y hacia adelante lo que podríamos esperar es que actúe con rectitud. Con lo de Aces sí está aplicando la de niégalo todo aunque te cachen con confeti en los calzones, güey. Claro, No, totalmente. Y yo creo que algo que mencionaba tu primo. Mi pariente. Primo, hasta este momento. Es que la verdad es que los gobernadores tienen un poder ilimitado, ¿no? O sea, esta gente maneja un montón de lana, están sujetos a un poco escrutinio de la fiscalización y la verdad es que se vuelven una especie de feudos dentro de los estados y lo que hace es que pues, estén tentados a tener estas prácticas delictivas. O sea, el hecho de Duarte es la punta del iceberg, ¿no? O sea, hay muchos más casos, ¿no? En donde los gobernadores están, pero hasta acá, con todas las cosas que pasan en los estados, ¿no? Entonces, creo yo que, como yo insisto, creo que es un mensaje también de que, pues aguas, porque estamos viendo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues mensaje para quién entonces. O sea, porque ya tienes, o sea, Javier va a terminar su sentencia el año que entra. Va a salir libre Duarte, con su, sí. Javier Duarte, sí. Va a terminar su sentencia el año que entra y va a salir, pues ya. Ya depende si le enjaretan otros delitos, que parece que sí. Ya le autorizaron otro delito, ¿no? Que es el de lavado de dinero a Javier Duarte. Pues César. Se tramitó. No, a Javidú, el de Veracruz. Con Ernestina llegando, le autorizaron otro delito, otra imputación, lavado de dinero, y con César Duarte es la misma historia. Pues bueno, sí. Una de esas, entonces, por mí que se refunda en la cárcel. Es más, no solo que se refunda. Yo no voy a hacer un argumento a favor de su libertad de ningún. Bueno, porque entonces no podría ser mi primo si defiendes a quien le inyectó. ¿Cómo vamos a condicionar un lazo familiar? A quien le inyectó agua a los niños en con público. cárcel. Bueno, a ver. Ese. Luego, ¿qué otro tenemos? O sea, todos los del sexenio de Peña Nieto, el nuevo la PRI. famosa foto, Sí. ya sabes, donde están todos atrás. Madre, güey, o sea, ya todos están casi entambados o procesados. Lo que en algún punto yo decía es que Hertz tenía, güey, para poner el mapa de México, Sí. así, aventar un dardo e irte contra el gobernador de ese estado. Exacto. Y era muy probable que encontraras algo. Sí. ¿Sale? Nunca lo hizo, no sé, por la razón que querramos, no sé si era al final por una embajada, que todavía no sabemos a dónde lo van a mandar. Pero bueno, ahí está este asunto. Ahora, la acusación es de ocultar 76 millones de pesos del presupuesto de Chihuahua. Que yo me acordaba que eran más. Yo tenía ahí presente esta de la Operación Zafiro, que fue se vio gigantesco, que eran como por ahí de 6,000 millones de pesos. Yo creo que se están yendo como a la segura, ¿no? Para no la vayan a cajetear en este primer caso, como de resto de gran perfil, para este asunto. Y todo a través de simulación y apoyos y subsidios que hacen ahí al gobierno. Entonces, bueno, que le estamos dando un buen augurio, ¿no? Digamos, a Ernestina, ¿no? A ver si la cuaja. Porque una cosa es el arresto y otra completamente que lo mantengan en la cárcel. Sí, ¿no? de hecho, ya tenía un proceso que incluso Corral ya había hecho como las primeras acciones para procesarlo, ¿no? Y creo que desde la federación ya también se han hecho cosas para poder procesarlo. Eso es relevante porque sí, claro. En primera instancia el César Duarte es extraditado por petición de la Fiscalía Estatal y por, digamos, tener pendientes con la justicia estatal. Pero ahora lo que se le acaba de imputar viene desde la Federación. Y la Fiscalía Estatal, hasta donde yo sé, es propiedad de la señora gobernadora Maru Campos. Entonces sí se ve que había por lo menos vamos a decir, colaboración entre Duarte y Campos, porque hay que recordar que en el marco de la Operación Zafiro, Campos, la actual gobernadora, era presidenta de la Comisión de Hacienda, o sea, la que revisaba el papeleo, la que revisaba el presupuesto que se iba a aprobar luego en el Pleno. Se habla de la nómina secreta, se habla de, sí, efectivamente, de otro tipo de desvíos. Yo por eso celebro que Ernestina Godoy ponga el ejemplo con este personaje, pero que no se quede ahí, ¿no? Digamos, hay personajes del pasado, pero también hay personajes del presente que deben de ser investigados, y uno de ellos, sin duda, es Pedro Aces. Y yo creo también que de todos los partidos. O sea, pareciera que vamos a hacer una quesadilla de brujas al
a los gobernadores priistas, pero la cola es larga para varios personajes de diferentes partidos, ¿no? Ernestina tiene para entretenerse de aquí a que acabe su... Sí, totalmente. Son 9 tranco, años. ¿no? Sí, Sí, no sí. tiene para entretenerse 9 años. Puta, Bueno, ¿cómo yo de digo cosas? Pedro Aces, claramente también está el líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero, todos sus voceros, Alessandra Rojo de la Vega con el Bloque Negro, Mauricio Tabe, que digamos, son muy cercanos ellos, ¿no? Y actúan de la misma manera en el sentido de que ahora se sabe que fueron ellos, desde sus alcaldías, quienes contrataron a estos delincuentes. Está Lito Moreno, bueno, hay un sinfín de listas que se sabe también que Gertz, bueno, pues no le gustaba levantarse temprano, ya tenía problemas para acudir a la mañanera, entre otras Pues es que cuestiones. está muy grande. O sea, digo, ya no estaba es por echarle grande, la bueno, mano. ya. Que digo, también Sí. tiene la culpa, pues, quien lo nombró ahí. O sea, Claro. tenía y quien la 83, 84 y quien lo años. mantuvo también Sí, durante... pues, o sea, Bueno, pues ya, qué bueno que se fue. Gertz. Bendito Adiós, Cristo. hasta Sí, luego. no, ya estaba... estaba haciendo cosas en Alemania, cosas de Es que el embajadores. peor es que no sabemos, güey. O sea, estaban asumiendo que era Hertz, pero no sé por qué. O sea, no sé de dónde salió. Es que dijeron el rumor. apellido Hertz Alemania, ¿no? Puede ser como... Ay, sí, güey, que no, si tienes apellido alemán, te pueden mandar a Alemania, güey. Exactamente, ¿no? Pero... ¿Quién sabe, güey? O sea, digo, tiene que ser una de mediana relevancia. Claro, para... Porque, digo, Hertz no tiene ningún tipo de peso específico por sí mismo. O sea, no le puedes dar a Estados Unidos, Claro. pero tampoco le puedes dar así de que Algo... India, ¿no? Digo, sin agraviar a nuestros amigos que nos ven desde allá, pero, o sea, tiene que ser una ahí medio, pues una europea, ¿no? Para que te la Exacto. pases chido ahí. Sí, sin problemas, ¿no? para que Seguro, una aparte, vida bien, ¿no? ¿No? Pero ya veremos. Señores, con el arresto, oigan, el asunto que a mí me llamó la atención, al menos en la semana aquí, fue el de la prohibición esta de los vapeadores. Digo, o sea, es evidente que hacen daño. O sea, el daño a la salud ya nadie lo puede Negar. ni poner en tela de juicio, ni negar, ni nada. Lo que sí es, ¿por qué llegar al punto de una prohibición tan tajante en el caso de los vapeadores? O sea, hay como pues, mucha posibilidad como para que se sigan vendiendo e incluso recaudar de ahí. No, yo creo que hay que prohibirlos. Hay que perseguir a quienes los vendan, hay que perseguir a quienes permitan ¿Pero por qué la quieres llegar a comercialización ese extremo? Bueno, pues porque causan enfermedades que luego se convierten en un problema para el Estado mexicano. Yo lo veo desde el sentido recaudatorio y desde el sentido de un asunto de salud pública. Tú puedes meterte a tu cuerpo lo que tú quieras, pero el problema Menos vapeadores. El problema es cuando ya tu adicción al vap, a la marihuana o a otro tipo de sustancias le provocan un daño al erario público a partir pues, de lo que tú te metes al cuerpo. Entonces yo soy de la idea de que cada quien en su libertad haga lo que quiera mientras no afecte a la sociedad. Y esos vapeadores sí que afectan la salud pública, porque al final del día terminan yendo a tocar las puertas de los hospitales del Estado mexicano. Y mejor que se prohíban de una vez, que se persiga a quienes los comercializan. Aduanas tendrá que poner especial atención para no permitir la entrada de este tipo de dispositivos. Y enhorabuena, yo sí celebro que se hayan prohibido los vapeadores. Yo no sé, yo creo que prohibirlo fue la solución más rápida, ¿no? O sea, creo que el de prohibirlos le abre la puerta también a ese mercado negro o a esa clandestinidad que históricamente ha atraído ese tipo de productos, ¿no? Cabe recalcar que esta prohibición es también un descalabro porque ya se habían prohibido la importación hace algunos años y estas nuevas regulaciones es una forma de decir, de hacer como las cosas muy rápidas sin tener una cultura real de la prevención o una cultura de alfabetización en ese aspecto, pues para que las cosas puedan fluir de una forma diferente, ¿no? Parece que lo prohibido es lo más fácil, ¿no? Pero yo creo que pudieron hacer muchas cosas más acompañadas de una política pública mucho más integral, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que... Yo no estoy de acuerdo. No Sí, estoy de acuerdo bueno. porque sí hay una política de prevención que es si te drogas, te matas. Es una campaña fuertísima en redes sociales, en la calle, la vemos desplegada en territorio, que es desde el sexenio pasado. Y gracias a esa campaña, yo sí puedo atribuírselo a la campaña de marketing en redes sociales, en la mañanera, pero también en otros espacios como medios convencionales. Esta campaña del CONADIC que evita en la crisis de fentanilo, en la crisis más fuerte de fentanilo en Estados Unidos, allá tienen un gran problema, en México no tenemos ese problema. Entonces, yo no sé si la prohibición o no es la solución. Lo que sí digo en esta ocasión particular es que me parece acertado que se prohíba, y no solo que se prohíba, que se persiga, que se criminaliza a quienes los venden de forma ilegal. Y bueno, si es un asunto de oferta y demanda, si hay oferta, pues habrá mercado que lo compre. Por eso no es en contra del consumidor, es en contra de quien los
los comercializan, quienes los venden, y todos esos que venden los vapeadores deberían de estar en prisión. ¿Sí? Sí. Oye, para ver, o sea, tu argumento de decir es que no, que cualquier producto que te pueda llegar a Sí, provocar un daño a la salud, sí. Sí, claro. pues que puedes pasar lo mismo y hacer un argumento muy similar para el cigarro y el alcohol. Totalmente de acuerdo. Si abusas de ambos, Sí, sí, sí. que son- que le ambos son suban- legales. Que se le suban los impuestos. No, bueno. Pues es que que da el igual, doble, es que, a ver, el son- triple, el sí, Son cuádruple. sustancias que ya Yo estoy en nocivas. contra, generan adicción. Está que bien, deberían de ser pero- ilegales también. Sí, Pues sin no duda. sé, ya nos vamos a Esto poner va a ser las ilegal, alturas. No, a ver, exactamente, sí. porque entonces llegas al punto de decir, pues vamos a prohibir el Vamos a azúcar. prohibir todo. El azúcar también. Sí. Porque abusas del azúcar, tienes diabetes. Hay una Luego el campaña diabetes se en contra puede... de la diabetes, Sí, efectivamente. pero una cosa es una campaña y una cosa es una prohibición directa, ¿no? A los productos. Yo entiendo tu punto. El asunto Está bien, aquí en yo entiendo particular el tuyo, es que pero- se afectan directamente a los jóvenes. Sí, está bien, pero a ver, un poco hay que entender que el hecho de prohibirlo, y más en este país, que Sí. la neta la ley no es una sugerencia. O sea, ¿cuánto tiempo se va a tardar alguno o algún grupo de vivillos? Pues si pudieran hacer contrabando como el huachicol fiscal, Claro. cabrón, Sí, que por no puedan supuesto. hacer una operación de, pues déjame pasar este contenedor, Sí. con 20,000 toneladas de vapeadores, güey, ya quiero ver que se pongan... No, Sí, fíjate que no. se los dejan al mercado negro, mira, sí. Se los dejan. No, yo creo que sí hay una estrategia de Te juro. seguridad detrás. Y te vas a acordar de mí cuando empieces o sigas viendo vapeadores. Exacto. Sí, Sí. dentro de 6 Pues meses. seguramente habrá como en la calle en Ciudad de México, tú caminas y todo el mundo Pues está fumando entonces- marihuana y demás. Lo que yo digo es que debería de perseguirse especialmente a las personas, no que lo consumen, sino a las personas que lo comercializan, porque si hay oferta, hay demanda o habrá demanda. Si hay demanda, bueno, pues la oferta es la que se tiene que El perseguir. problema, hay un argumento hasta económico, es que si existe la oferta, digo la demanda, perdón, si existe la demanda, quitarla es muy complicado. Exacto. Muy difícil. Sí, sí, sí. A lo mejor tú no sé si alguna vez has fumado un vapeador, pero o sea, se te vuelve algo ahí. Sí, es muy fácil, güey. Prefiero el cigarro, pero justo también. por eso lo dejé de fumar hace un año, efectivamente. ¿no? Mira, Un año sin fumar. Ya estás ahí un con todo logro, ese ya, gran ahora logro, muy me bien. siento con la autoridad moral Pero de a poder ver, decir que lo- ya, hombre, dejen de fumar, no se metan esas cosas. Les hace daño. El problema es que ya, suponiendo que sirvas, ¿por qué llegar al extremo no regularlo? Sí. Sí. Hasta podrías, como lo hacen con el alcohol, el cigarro y cualquier cosa que les Es que llegue a lo mismo ocurrir, dijeron de la marihuana. recaudarle. Lo mismo, ¿No han dijeron, hecho? lo mismo dijeron de la marihuana en California. Y allá están dando vuelta atrás porque lejos de desincentivar, lejos de propiciar un mercado legal que te permitiera ir a comprar tu marihuana a un lugar destinado para eso, legalmente constituido, pues lo que sucedió es que se disparó el consumo. Entonces, yo no quiero una sociedad, en el caso de los mexicanos, no quiero una sociedad que tenga el pulmón húmedo, que es lo que provoca el vapeador, una gran cantidad de pulmones húmedos solo porque le abrimos la puerta y bajo esta lógica que ustedes ponen sobre la mesa, pues se legalizó, se regularizó y conseguimos grandes recaudaciones cuando en realidad el problema es de salud pública. Mejor que se prohíba, mejor hagan ejercicio, háganse a meditar. Pues ojalá fuera así de fácil, ¿no? Sobre Sí. todo para las poblaciones jóvenes que están susceptibles a todo este tipo de sustancias. Decir, sí, hagan ejercicio, coman balanceadamente. ¿no? coman manzanas. Es mucho más. Yo creo que el gobierno federal tiene que empezar por esas campañas de concientización. Hay de una hacerles muy fuerte. Si te pero drogas, ha sido- te matas. Pero no ha sido suficiente. No, pues en el caso de entonces- los vapeadores, ha existido una alza en el consumo y creo que prohibirlos tajantemente no va a solucionar el problema de fondo cuando hay cosas culturales que se tienen que atender primero. Entonces, yo creo que es una forma muy superficial de atender el problema y que hay que buscar mucho más a las causas y mirar en otros lugares donde la regularización ha sido una ventana de oportunidad para los estados. Yo creo que se va a quedar un gesto simbólico de, no, pues ya. Exacto. Ya lo Se acabó el prohibimos, problema. ¿no? Ya el golpe es de alguien sí, más. Sí. Oigan, ¿qué tanto creen que habrá influido esta foto de Jesús Ernesto en este rollo? Porque acuérdense que ¿Cuál foto? Salió una foto Sí, de él cuando vapeando. todavía seguía en la presidencia. Bueno, pues ya Sí. hay que recomendarle también a él y a todos los a ver, jóvenes ¿qué tanto? que no consuman ese tipo de y no dispositivos. tan jóvenes. Ya porque te vamos a recomendar para ser vocero de la campaña. cabrón. Oye, pero no tan jóvenes, porque también hay una que otro diputado también en el Congreso se ha visto vapeando, ¿no? Hay de todas las edades. Sí, o sea, ese no es el sea, punto. Pero a ver, ¿qué tanto crees que haya influido eso? Porque yo creo que sí jugó una parte para... A ver, un primer impulso hubiera sido, al menos yo diría, sigues de papá preocupado y hasta Sí. con cierto grado de componente religioso, como lo suele tener Andrés Manuel. Que aquí yo siento que sí se le como que,
No, pero no es como si fuera un capricho. Y no fue un capricho, es un asunto de salud pública, que los jóvenes Está dejen bien, de consumir ya eso, sé. que se Yo prohíba. creo que punto. igual puede ser un argumento, te digo, igual o sea, tú copias y pegas lo que acabo de decir, lo pones con el alcohol, lo pones con el cigarro, lo pones con el azúcar Es lo mismo. y aplica igual. Sí. Bueno, yo hay, por ejemplo, lo que diría que son drogas o sustancias recreativas históricamente permitidas. Lo que diría es que si bien sí existe una gran masa de personas que sufren de tabaquismo y de alcoholismo, bueno, pues hay que duplicar, triplicar. Cuando le subieron el precio a los cigarrillos, yo dije, debió de haber sido del 1000% el impuesto. Pues sí, quieren fumar que les cueste el triple, el cuádruple. ¿Por qué yo tengo que pagar con mis impuestos tus problemas de tabaquismo? ¿Te quieres matar lentamente? Fúmate lo que quieras por donde quieras, pero no con mi dinero. Que le suban el cuádruple, el quíntuple, el impuesto. Bueno, pero a los cigarros. es esta doble vara con la que mides, así como si los vapeadores vamos a prohibirlos, pero a los cigarros solamente le vamos a subir el precio. O sea, Pero es que los vapeadores son novedosos. El cigarro el tabaco lleva cultivándose desde la fundación de Estados Unidos. Al final es dañina ambas Yo sé, sustancias, pero lo que ¿no? digo es que no puedes ¿Y cómo comparar. puedes decir una lo prohibimos y otra vamos a regularla? Lo que digo es que no hay punto de comparación entre el tabaco que se viene cultivando, que es fuente de la economía de grandes estados en la Unión Americana y que lleva desde el tabaco, se funda. El tabaco es la fuente de ingresos que tuvo las 13 colonias cuando recién iniciaba Estados Unidos. Entonces, histórica, ¿qué digo? Pues no puedes comparar el nacimiento de los vapeadores que tendrá en el mercado, ¿qué? Si acaso 10 años. Y eso exagerando 10 años con el tabaco que lleva, bueno, toda una vida, cabrón. O sea, hay culturas que ocupaban el tabaco como parte de su dieta. ¿Qué digo? Pues qué bueno que a 10 años de la aparición de estos vapeadores se prohíbe desde ahora que se corte de raíz ese consumo. Oye, hoy terminó el... perdón. No, pues yo creo que ojalá realmente se haya resultados reales en torno a esta estrategia. Yo no lo veo así a corto ni a largo plazo. Yo creo que es una estrategia muy superficial y ojalá vaya acompañado con una estrategia mucho más integral, más allá de la prohibición. Pero sabemos que pues, es una Sí. carta con buenos, Sí, con buenos No se deseos, droguen. güey. Ese es el Digo, mensaje. hay que empezar por No se eso, pero droguen. No toman, o sea, no tampoco hagan. puedes decir así como no hagan nada. O sea, ¿cómo se llama? La campaña esta que hizo Nancy Reagan de Just Say No, de solo di no. No sirvió de ni madres, güey. O sea, porque estás tratando con cosas mucho más complejas. Bueno, pero que solamente decir la no. campaña del CONADIC sí que fue muy buena. La de si te drogas, te matas. Y entonces te meten el miedo de que tu mota puede traer fentanilo, que por cierto, eso es una realidad. En Tijuana hubo un reportaje durísimo de Milenio donde se da cuenta de cómo es que los narcotraficantes experimentaron con vagabundos para ver cuál era la cantidad de fentanilo necesario que se le tenía que poner a ciertas drogas. Entonces es horrible. No se droguen mejor. Sí, es ejercicio. complicado meterse Sí. en un mundo así. Totalmente. Sí, aquí sí no lo hagan. que paguen que nos den el presupuesto de la CONADIC, güey. Aquí Exacto, para sí. no Ya, seas- CONADIC. Sí, hay que poner Patrocínanos. unas frutas y verduras Sí, para que puedan... una miel del bienestar, un chocolate del bienestar. Oye, ya hasta lentejas tienen ya. Ya, no, bueno, pues ya, paren, güey, no mames. Bueno, ¿por qué tienen que estar haciendo con mi dinero, no? Haciendo ese tipo de cosas. Bueno, oigan, hoy terminó también el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Y tengo que decir que hay ejemplos, o sea, este fue ya como el refilón, ¿no? Entonces ya se fueron de vacaciones, hoy es 11. En teoría tendría que terminar el 15, pero qué huevo andar trabajando el último día. Entonces, pues mejor desde el 11 cerramos la cortina y nos vamos de vacaciones. Tengo un pequeño problema aquí, porque parte de esos legisladores que con nuestro bello y hermoso dinero y tan arduamente ganado financiamos su sueldo es Cuauhtémoc Blanco. Y no por el tema de su carrera ni nada, a mí me vale chorizo. El señor ha presentado 0 iniciativas de ley o de reforma, de lo que quieran, y solamente ha hecho una intervención en la tribuna, que fue cuando fue todo este rollo Sí, de de desafuero, todo ¿no? eso, Y pues, sí. mínimo tendrá que defenderse. Y Fuera de eso, que de hecho fue un poco extraña la forma en que lo hizo, pero... sí, pues ya tampoco le pidas Sí, exacto, sí, ¿no? no hay mucho que hacer. El punto es, güey, ¿por qué? O sea, hablando de financiar cosas con nuestro dinero que resultan inútiles, ¿qué pasa con Cuauhtémoc Blanco? ¿Qué chingados? Yo no entiendo qué le debe la 4T a Cuauhtémoc, güey, porque vaya que le toleran cosas. Se lo dice a jugar así, pádel mientras tendrá que estar sesionando, güey. Pero bueno, ¿qué opinión les merece el señor Cuauhtémoc Blanco? Pues bueno, yo creo que son esos cuadros dentro del partido que
son inexplicables de alguna forma. Es cierto, tuvo un papel como gobernador de Morelos y como alcalde de Cuernavaca, pero no sé de qué manera se puede defender de alguna forma la posición que tiene él en el Congreso. No es una persona que tenga una expertise en cierta materia o que vaya acumulando ciertas pininos en otras áreas. A mí me parece lamentable cómo la forma en que existen estos cuadros que en realidad no aportan, como bien lo comentaste tú a través de estas cifras, poco aportan o casi nada a la actividad legislativa, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un foco de atención importante que atender de cara a las próximas elecciones, ¿no? Yo creo que es lamentable que los diputados hayan ido de vacaciones 4 días antes. Nada, les pagamos un chingo para que no vayan a chambear. No solo es Cuauhtémoc, que es Haces, hay varios impresentables. Ese tipo de cosas pasan cuando tú decides sobre tu propia chamba. Así de Exactamente. fácil. Cuando eres jefe y empleado a la vez, sí, ¿no? güey, o sea, porque le dices, oigan, ¿nos aumentamos el sueldo? Claro, ¿quién está a favor? Claro que sí. Sí, es no. así de fácil. No, pero deja todo eso. O sea, se aumentaron el sueldo, se van de vacaciones antes. Ahora nos enteramos que se regalaron una computadora. No, y aparte regalan Los que sean todos pagados con mi dinero. 256 MacBook Air acá estas. Imagínate, de las de última generación, 20 bolas cada una. Sí, oye, aparte, ¿qué tal los libros, no? O sea, ahorita vamos a llegar a eso de los el paquete de libros también es interesante, esos regalos, ¿no? Increíble. Yo lo que digo de los diputados es justamente eso. O sea, no solo es Cuauhtémoc, son todos los diputados que se van de vacaciones 4 días antes. Nada les cuesta desgastar el salario que les pagamos entre todas y todos, como si chambearan aparte, como si fueran... Es más, yo creo que debería inclusive de desaparecer la mayoría de los diputados plurinominales, y no es que todos. No, hombre, eso sería un gran error. Yo ahí sí coincido. Son puros huevones. Están viendo la concentración del poder. Están viendo cómo el poder está concentrado. No van a y aparte le quieren quitar las les minorías vale madre si posiciones. están presentes o no, juegan pádel, se conectan desde el Zoom. ¿Para qué queremos tantos diputados? Pero el problema no son los plurinominales, en realidad son los pocos espacios. Vamos a abrir una avenida que yo creo que va a abrirse ya que presente el señor ilustre Pablo Gómez su reforma política electoral. Sí. Seguramente vendrá eso ahí porque... Parece que estamos haciendo un loop completo que se vayan en cuanto a la historia. Pero, a ver... ¿A quién representa? A ver, ¿a quién representa a Gibran Ramírez, indirectamente, por ejemplo? ¿A quién representa a Lito Moreno? ¿A quién representa a Marco Cortés? No representan a nadie, son puros corruptos. Yo creo que bueno, que sean corruptos es una cosa. Pueden ser de mayoría siendo corruptos o de representación propia. Pero por lo menos van y tocan la puerta, piden el voto, les mientan la madre en la calle. Pluri pase directo al fuero, al hueso y al dinero. La figura de los pluris sí, claramente se ha desvirtuado distorsionado mucho. Con el tiempo. Se distorsionó por completo. Ya de repente ves a Carmelita Salinas ahí también. Y dices, puta madre, o sea, ¿a qué estamos jugando? A Sergio Mayer, que están en el mismo rango. Por eso, a ver, lo que veo es que sí se ha desvirtuado mucho la figura del plurinominal. Ya no sirve. Pero todo el mundo, bueno, no todo el mundo, tienen una razón de ser. Claro. O sea, y existen por algo. Y todo es consecuencia de un proceso de hegemonía que venía con el PRI en los 70. Político histórico. ¿Qué fue la Sí, de Reyes Heroles? 77. Ajá, 77. Según el 77 fue la reforma de Reyes Heroles, ¿no? Sí. Con López Portillo. Y luego vino, que fueron los primeros 100 plurinominales que les llevan los diputados de partido. Sí. Y ya de ahí pues se fueron ampliando, no fueron de 100, pasamos a 200, justo para provocar que hubiera voz y voto, porque todo esto venía de la oposición en ese momento de partidos ahí satélites. Y por cierto, y luego de la PRD. propia izquierda, ¿no? Que también es importante decir. Pues, lo que, o sea, era la izquierda en ese momento que no tenía espacio alguno por lo que representaba el PRI en este país. Sí. Y esos fueron los espacios que fueron negociando y encontrando para que hubiera variedad de opiniones y de votos, no solamente de voces. De ahí, o sea, todo, para mí ese es del mérito que existen los plurinominales. Entiendo que ya va a valer Pero madre, eso es una nostalgia histórica de cómo se conformó. De cómo, si funciona, ¿por qué tenemos a Lito representando qué minoría? Bueno, te pregunto. Ahí final, ya son decisiones muy culeras. Estaba el PRD con su lista y tenía a Zambrano en el primer lugar. ¿A qué minoría representaba? A ver, no nos hagamos tontos. Es un asunto de nostalgia de la historia, de cómo es que se conformó el sistema político mexicano. Sí, pero estamos en una nueva realidad de nuevas mayorías con una sociedad más politizada. Yo creo que donde no hay tenemos, mucho que donde tenemos consulta popular, tenemos revocación de mandato, tenemos democracia efectiva, un instituto autónomo como lo es el INE. Hombre, ya ese
modelo de sistema político, el de los plurinominales, el sistema mixto, no está funcionando. No hay minorías representadas. El sistema que está promoviendo Sheinbaum me parece interesante, que es que todos van a la calle a pedir el voto. De entrada, bueno, por lo menos conoces quién va a estar en la boleta y le puedes mentar su madre. 1. 2, si no ganas tu distrito, bueno, en la segunda, en el repechaje, en la primera minoría, puede ser que los mejores perdedores tengan hasta 100 curules para que integres la Cámara de mayoría con 200 y 100 con los mejores perdedores. Desde mi punto de vista, es la mejor manera de representar a las minorías en territorio, porque así, si vas a un estado como Colima, donde solo tienes 2 distritos, no se queda todo el partido que gana, sino que el que queda en segundo lugar tiene la oportunidad de representar a esa gente que pierde en la mayoría relativa. ¿Me expliqué? Bueno, la verdad es que ese modelo es todavía una ilusión en el aire. Sucede en Ciudad de México, porque en Estado de no México. es algo que todavía esté expresado en un papel o en una reforma. Pero lo ha dicho la presidenta, sí, que es pero lo que quiere. una cosa es lo que dice, una cosa es lo que puede, una propuesta real de iniciativa que Morena tiene podría los votos. Si no podría quieren, o no pues ya, integrar eso. ya. Para eso votó la gente. Yo creo que parafraseando a unas viejas clásicas frases de izquierda, desaparecer la representación proporcional siendo de izquierda es una contradicción hasta biológica. No. Porque me parece que es una lucha que la izquierda ganó históricamente. Y no se trata de esta nostalgia del pasado, sino que fue un verdadero contrapeso a los grandes poderes concentrados. Y eso de que somos una composición política distinta, vale la pena ver cómo está conformado el Congreso hoy en día y cómo estuvo conformado hace algunos años. Sí, pero no hay punto de comparación entre las libertades que hay ahora. Y había un poder, un partido, una hegemonía política que estaba dentro de los congresos y la representación proporcional. Antes mi primo no podría hacer los desplantes que antes. Antes mi primo no podría hacer los desplantes que hacen los medios de comunicación porque llegan y te cierran, llegan y te levantan, llegan y te secuestran. Eso era el sistema político antes. Hoy vivimos en libertad. Y en el Congreso es necesario que exista esta pluralidad de ideas. Que los personajes no te gustan, los que llegan, pues es distinto, pero debe existir el mecanismo para que esas minorías puedan ser representadas la primera minoría, como ocurre en el Senado de la República. No ocupamos los pluris, ahí ganan sí en el mucho. Senado tú tienes razón, ¿eh? Ganan mucho. En el Senado sí deben desaparecer completamente. Ganan mucho, no chambean, se conectan desde el Zoom, juegan pádel cuando están... Cuauhtémoc que es pluri, pues ya que los quite, no sirve ninguno de los pluris, a mí me gusta. Entonces tremenda generalización. Que los quiten a todos. Pues ya de una de esas mejor que ya quiten a todo el Congreso, ya mejor que siga. Bueno, pues esa es una gran idea. Vivimos en democracia, Sí, entonces favorecerían que fuera uninominal o hacerle como había propuesto Andrés Manuel, que a mí me parecía una buena idea, la verdad. Era mucho mejor. Hacer listas estatales. Era mucho mejor. A mí se me hacía una muy buena idea. Era mucho mejor, sí. Pero el PRI y el PAN dijeron que no. A ver, nada les gusta, nada quieren. Lo que dije en su momento, yo creo que sí le hicieron porque pues venía, o sea, ese cambio venía con otras cosas, que lo del INEC. Pero se aprueba en lo general y se aprueba en lo particular. Hubieran aprobado el proyecto en lo general. Yo no estuve presente en las negociaciones. Si hubiera sido alguien con medianamente un peso político ahí en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, digo, güey, vamos a dividir la votación. ¿Te parece? Hacemos 2 dictámenes. Este que tenga lo que sí voy a votar a favor y este que lo voy a votar en contra. Se hace lo general y lo particular. Por eso, pero no, más aún así, eso te habla de la irresponsabilidad de la oposición. De la irresponsabilidad, de la falta de profesionalismo, de la falta de visión y de la falta de visión de Estado, porque les convenía. ¿Sabes qué es lo más? Justo lo que te iba a decir. O sea, no estaríamos no estaríamos en entre comillas, pero reclaman mucho el asunto de cómo con el 56% de la votación tiene 70 y tantos. La sobrerepresentación, sí. Que no es cierto, ¿eh? O sea, yo también ya me metí, no es verdad. Es legal. Es 100% legal. Sí. Puede que no nos guste. Pero, o sea, no les gusta a ellos. A mí sí me gusta la. Bueno, les guste. O sea, a mí no me. Así como está. Es más, le hubieran hecho otros 10 diputados. La cosa es que si hubieran aprobado eso, nadie hubiera tenido el poder para cambiar la Constitución de ni madres. Sí. Para que vean luego la estrechez de mente que llegan a tener varias personas. En fin. Oigan, de la otra cámara del Congreso les llegaron un encargamento especial de literatura recién salida de la imprenta. Exacto. Enhorabuena. El libro Grandeza del presidente Andrés Manuel, que presentó presentó es una palabra un poco fuerte para el video de 45 minutos que hizo, porque pues, ya saben que tiene una facilidad para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero yo creo que en una exhibición ahí de... Torpeza política. Digo, no sé qué me dices.
No, o sea, exhibición, no sé si de lambisconería máxima. Bueno, Tenemos ahí cajas y cajas de libros de justo de Andrés Manuel llegando al Senado de la República. Según lo que pudieron ver algunos reporteros, que pues ya saben, ahí tienen ya sus fuentes y demás, fueron entre 12 y 13 cajas de 20 libros a cada legislador de Morena, evidentemente. Son 67 senadores de Morena, lo que más o menos son 240 libros por piocha. Más de 16,000 libros de Andrés Manuel llegaron al Senado esta semana. ¿Qué chingados? O sea, ¿por qué no tenemos que ver? O sea, ¿qué hacen con ese? No seas envidioso. Me vale madre, güey. Que te manden un libro. A ver, yo feliz de la vida. Sí. Hay que decirle al senador Ana Augusto que le ahorita manden voy a un libro. llegar así, te traemos sorpresa a un libro. Pero te voy a... O sea, fuera de WhatsApp, digo, he leído muchas especulaciones de qué tiene y que si está con fallas históricas, ¿no? Lo que tú quieras. Eso a mí no me importa. O sea, no soy tan letrado en el mundo de la las culturas prehispánicas como para decir sí o sí no. Lo que sí es que digo, ¿de dónde salió el dinero para pagar esto? Claro, yo creo que a Ana Augusto le encanta estar en el ojo público, no basta con... ¿Cómo crees? Por supuesto, no basta con tener estas acusaciones con el crimen organizado, le encanta estar en el ojo público. Ahora con este asunto que desde mi punto de vista es una gran torpeza política el de regalar. Él lo dijo en medios así como, es que a fin de año regalamos cosas, nos regalan corbatas, regalamos cositas, yo regalo libros, ¿no? Pero creo que es una torpeza de alguna forma regalar un libro, regalar este libro en particular, cuando pues es un personaje que de alguna forma ya no está dentro de la escena política, no debería estar dentro de la escena política, y lo pones nuevamente a colación y lo pones otra vez en el debate público. No lo sé, yo creo que si quieres regalarte un libro, pues se lo llevas personalmente, ¿no? Pero yo creo que esta parte que dices, lo de ver de dónde salió la lana para esto. esto. Ser un legislador con 240 Exactamente. ¿Dónde salió la lana para llevar? Dice él, pues son mis ahorros. Pero es un decir, porque pues, todo es dinero público. Su sueldo pues es de los impuestos de todas las personas. Entonces, creo que sí es importante transparentar de dónde salió la lana para eso, porque cualquier cosa que venga en Augusto hay que verlo con lupa. No, ya dijo hay que verlo con lupa. Ya dijo que lo pagó con su dinero, qué bueno. Ustedes están celosos porque pero no les ha tocado libro. Mejor que le manden a esta redacción un par de libros. Pero que venga autografiado de alguna forma Y por que el autor. podría estar valdría el triple, el cuádruple, el quíntuple, porque el licenciado ya no sale a la vida pública. No, enhorabuena, qué bueno que se regalan libros. A veces. No, dijo que ha venido 5 veces a la Ciudad de México por temas médicos y demás, pero en realidad él está en su rancho. Esos 45 minutos que dio de mensaje en ese video, pues es más o menos lo que daría en una conferencia magistral. En todo caso, podría ser más si le hacen preguntas sin respuestas y demás, ¿no? Como en la FIL, que eso es lo que se estila. Lo cierto es que la presentación fue buena. El libro yo no lo he leído aún. Espero poder tener más tiempo en estas fiestas decembrinas para hacerlo. Que tengo entendido, está, o sea, nutrido, ¿no tiene como, ¿cuántas páginas? Como 400. Pues no sé, pero sí se ve de buen tamaño el texto del presidente López Obrador. Ya está circulando en grupos de Telegram para que los puedas leer. ¿Ah, sí? Sí, ya está es una buena noticia que el presidente tenga una fuente de ingresos como lo es sus libros. Qué bueno, ¿no? Porque tiene una pensión de 23,000 pesos. Pero, o sea, le van a llegar las regalías, enhorabuena. Sí entendemos este asunto, ¿no? O sea... Pues lo pagó con su dinero, No sé, o sea, de lengua me como un taco, güey, la neta. O sea, sí. Bueno, y más de Adán Augusto. Exacto. No puedes creerle completamente lo que dice. Yo ya pedí. Y aparte, cuando lo entrevistaron, dice, sí, nos dieron precio mayorista. Nos quedó como en 100 y cacho. ¿Cuánto quedó? O sea, no tienes certeza de las cifras, de cuánto es lo que realmente costó. Bueno, tampoco es como que él haya estado en Amazon ahí viendo No. Dice él que fue directamente con la editorial y que dio un descuento de mayoreo, pero... que no sepa claramente las cifras es muestra está bien, de que está todo hecho por turbio. Pon tú que no, pero ¿qué hace? O sea, ¿cuál es el propósito de darle a 240 libros a cada senador? Bueno, pues la gente pide, a ver, si ponemos una encuesta aquí, la gente va a decir, oye, pues yo también quiero mi libro. ¿Quién no quiere un libro del presidente López Obrador? Oye, pues sí. Es que el punto, o sea, aquí, si usaron el dinero público, está un poco raro porque estarían manteniendo a un expresidente con el presupuesto. Para firmarlo hay que probarlo. Nosotros ya pedimos nosotros ya pedí hice una solicitud de transparencia al Senado de la República pidiendo los libros con el foliado que se consignaban en las cajas y demás. Si salió del recurso de las y los mexicanos, lo sabremos, tendremos la
respuesta de la Unidad de Transparencia del Senado, pero Adán Augusto ya dijo que lo pagó con su dinero. Yo creo que sí le alcanza. Es un exitosísimo, le alcanza para es un eso, exitosísimo más, ¿no? ganadero, tiene cabezas de vaca, es un gran notario público. Bueno, le alcanza el dinero, tiene dinero Adán Augusto. Eso es totalmente aquí de acuerdo. también, o sea, no solamente Adán Augusto se metió en el tema de cuánto costó, también hubo otros 2 senadores. Fue Eugenio Segura, que es uno pues, de Quintana Roo, más joven, más contemporáneo. Dice que pagó 600 varos por cada libro, cuando en realidad, según cuestan 448. Entonces parece que le vieron la cara aquí a mi carnal. Exacto. Entonces ahí pues, ya no entendí. Sí, no hay y luego claridad. tienes a Manuel Huerta, que es el de Veracruz, que dice que no pagó nada. Entonces aquí tenemos 2 realidades que yo, o sea, el punto aquí es que, o sea, por un lado dices, Adán Augusto sí los pagué yo y me gasté tantos millones de pesos en esto. Luego por otro le dices, no, pues yo no pagué ni madres, que seguramente pues ahí fue el señor Manuel Huerta. Luego tienes a este carnal, Eugenio Segura, que dice, no, pues ¿cómo, güey? A mí me gastaron 600 varos cada uno. Bueno, pues que se sigan comprando los libros. Mejor para el presidente. Todo eso que Mejor para el mencionas presidente. es señal de que no hay claridad en todas estas adquisiciones, sobre todo esta gran sí está cantidad raro. de volumen. Está totalmente O sea, raro. si llegan 12 cajas a tu oficina, dices, puta, ¿y esto? Pues, exacto. ¿Cómo llegó hasta aquí? No, o sea, no. Sí, sí. Bueno, ¿no? pues le hubieran llegado 13, 14 No, más, mientras ese más. no es el mejor. punto, hombre. Para que Ese le no es llegue el el aguinaldo al punto. presidente. ¿Cómo de que no? ¿Cómo llega? Que ese no es el punto. Yo ya compré los míos, Ya te voy llegó a tu caja, regalar, ya voy te a llegó la regalar. caja. No me llegó una caja, pero voy a regalar los libros que me regalaron porque la gente los quiere. Pues mira, en la cena Hay navideña desabasto es de un buen libros. ejemplo para empezar a leerlo en la Sí, familia. ¿no? exactamente. En la Sí, cena navideña exactamente, yo sí. recomiendo que saquen su libro Grandeza y se pongan a leer todos en familia el texto. Exactamente. Por supuesto, para Versículo amenizar por la versículo, cena. ¿no? Sí, totalmente difundan la Sí, palabra exacto. de López Obrador. Ay, Yo lo voy a Dios hacer. mío. Oye, Muy pero bien. ya, hijo, man, no puedo creerlo. Vamos a vernos a otro acto que hicieron también ya como de, pues ahí se los dejamos y nos vamos de la vacación, que fueron los aranceles para el 2026. Parejo para todos, o sea, todos aquellos países que no tengan tratado comercial con nuestro bello y hermoso país van a tener aranceles. Muy Trump de su parte. Muy Trump de su parte. No, para nada. Así, no. o sea, a ver, ¿qué fue? O sea, Trump hizo hasta un aventazo el Día de la Liberación, o el Liberation Day fue el que lo puso, Sí. justo para hacer eso. Es Que una Trump medida iba a hacer- soberana. Está bien, pero está sacada del libro de Donald Trump. O sea, tampoco nos hagamos güeyes. No lo vería así. En realidad, los autos chinos sí se están convirtiendo en un problema para el mercado mexicano, porque a diferencia de otros autos que se ensamblan en México o que llegan las piezas y se ensamblan en México, en Salamanca, en Puebla, en otras entidades de la República, los chinos literalmente bajan del buque y se venden. Sí. Eso es una competencia desleal. Creo que le conocen ver. como dumping. Sí, el dumping. Bueno, pues ya. Eso se tiene Pero que haces- arreglar. Haces medidas específicas. Claro, Pues para meterle un ciertos- para impuesto, ciertos ¿no? Pero a ver, productos. Si no son quieren 1000 poner una planta aquí, bueno, pues les cobramos el arancel. Son 1,463 productos. Que BYD ponga una puedo planta decir? aquí. Pero los importantes son el acero, los autos y hay otro tercero, textiles, efectivamente. Shane quiere seguir vendiendo en México. Muy bien, bienvenido. Pongan una planta. ¿Quieren Vea, seguir vendiendo carros? los- Bienvenido. Los textiles siempre, Armen una los textiles planta. siempre han sido notoriamente protegidos. ¿Sabes? Sí, sí, O sea, para importar tienes que meterte al rollo de sectores específicos y así. O sea, no es tan fácil meterte al rollo de la importación textil. Lo que digo Pero por es que eso hace mucho tiempo. Los chinos quieren seguir vendiendo en México, adelante, bienvenidos. Nos encantan los carros chinos. Pero pongan una planta en Ecatepec, en Coacalco, No, de hecho en ya Tultitlán. en Hidalgo ya hay una planta de autos chinos. Yo creo que ¿Pero cuál? la de Di- Jack está en una planta en Hidalgo. Pero Entonces, la machuchona es BYD. es muestra que hay. La Pero grandotota es yo- BYD. yo creo- Entonces negocias con Sí, ellos, güey. Yo sí. a ver, No es negocio, no quieren Negocio. instalar una planta, porque sí se les dijo, oigan, pues relocalicen una planta, nomás que literalmente sacada de la planta de China lo suben a un buque y los vienen a vender a México. Mira, yo creo que esta medida es una forma también de presión del gobierno estadounidense en Estados Unidos, de Estados Unidos hacia México. No, la presidenta no se deja presionar. Y esta medida, de alguna forma, es un poco torcerse el brazo ante las políticas arancelarias que han hecho desde Estados Unidos y de alguna forma se puede observar mediante esta nueva ley arancelaria. Entonces, también hay que tener un análisis mucho más fino de cómo está la estructura global y el discurso que tienen desde Estados Unidos para entender lo que están aprobando aquí en México. El análisis Entonces, fino es que la al Organización, final existe Internacional de esa Comercio no funciona y que Bueno. el orden mundial que se seguía desde la Segunda Guerra a partir del país más beneficiado con las aranceles, sí, Estados Unidos estaba perdiendo a partir de esa regla, pues ya cambió.
¿Quieres un análisis más fino? Eso ya cambió. Hay que cambiar todos los países. Los que no cambien, que le sigan metiendo autos chinos baratos sin que se fabrique una sola pieza, ni la llanta, cabrón, que le ponen a los carros chinos, se hacen en México. Ese es el análisis fino, brother. Bueno, que pues, el mundo cambió, hay que cambiar Pues todo. hagamos grande a México de nuevo, ¿no? A través de estas medidas arancelarias. Oye, No va es por que, ahí, ¿cuál es? no va por ahí. Yo un poquito sí lo veo porque, o sea, es literal lo mismo. Exacto. O sea, Trump hizo El mundo cambió. todo el mundo tiene. Está bien. O sea, si quieres desaparecer la OMC, adelante, güey. A mí No sirve. a mí está bien. Ni siquiera yo estoy de acuerdo. A ver, respetan el TMX, cabrón. yo estudié ese rollo. O sea, Nadie. yo estudié negocios internacionales. O sea, Sí. entiendo todo el rollo que tiene que ver con la Por eso eres mi primo. OMC. O sea, entiendo todo ese rollo de la OMC, ¿no? Y la neta es que sirve para dos cosas. O sea, ni para resolver disputas vienen esos cabrones. Porque se tardan décadas. En general, Y los aparte, organismos internacionales nadie- no tienen mucho. Bueno, ¿no? Pura burocracia. Yo sí Les haría- pagan mucho. Deberían yo- desaparecer, eso sí, fíjate. ¿La ONU de qué sirve? ¿Cuántas Ya guerras ha frenado mejor Trump? Ya. Uy, qué gran declaración. Oye, pero a ver, o sea, el punto aquí es, si quieren desaparecer eso, está bien. Ya tienes tú que como gobierno ponerte a ver qué quieres lograr con esos aranceles. Queremos hacer un tema recaudatorio que ahorita pues, andamos muy necesitados de recursos. Va, te la compro, güey, no hay pedo. ¿Va? Pero eso iba a ser general y se va a notar en la inflación. A menor o menor medida, eso ya es un análisis mucho más fino dependiendo de cuánto le aumentaste a qué producto y qué incidencias que tiene en la inflación. Entonces, pues eso vamos a tener que cuidarlo. Pero, pues justo, o sea, ¿qué pretenden? O sea, ¿qué crees que quieran lograr con estos aranceles? Bueno, yo insisto que es una medida para alinearse de alguna forma a los intereses estadounidenses. Sí, para dejar a Trump así de, ya, güey, ya, Sí, de restringir todas estas negociaciones que ha habido. Pues muy seguramente en todas esas negociaciones, esas mesas de diálogo, estuvieron por delante todo esto que se aprobó para restringir los productos, que como bien dices, es una gran cantidad de productos que van a estar restringidos de alguna manera y que van a tener un impacto significativo en las economías. Entonces, desde mi punto de vista, es una forma de tener esa consideración con Estados Unidos para poder seguir adelante con las políticas bilaterales que han existido o que van a tener en los próximos años. Entonces, yo creo que es un ejemplo verlo así. Yo creo que si lo vemos de otra forma ya queda en el terreno de la especulación, pero al final es probable que sea bajo esta dinámica de ¿qué me das, qué te doy? ¿No? Con la negociación con Estados Unidos. Hay que comprar mexicano, lo hecho en México está bien hecho, está mejor hecho. Y aparte, bueno, ya vienen el auto Olinia mexicano, ya cuando salga Olinia, güey, es que todos a comprar con la Olinia. vacuna, No van ni a poder competir con Bueno, lo que digo es, China quiere vender sus carros, está muy bien, ¿no? Libertad, libre comercio, estas cosas. Pues instalen una planta, dos plantitas, una Oye, en el pero Bajío, ¿por qué otra en el crees norte. si el punto que estabas haciendo hace ratito era que se enfocaban en coches, acero y textiles? Pues aquí me sobran 1,460 Exacto. productos. El mundo cambió, Exacto. el mundo cambió. Por eso, pero estamos El orden mundial cambió. ¿Cuál es el objetivo? La pregunta que le Exacto. hice, ¿cuál es el objetivo de incluir esos 1,460 productos ¿A concediéndote todos el le tema vas a del pedir acero, que hagan una coches fábrica en y México de textiles? todos esos productos? Si es un asunto recaudatorio, me parece que es benéfico para los productores mexicanos, para proteger el calzado de Guanajuato, que se deje de comprar o que se deje de importar sin el arancel, porque antes tú comprabas en Temu, creo que hasta ahora puedes seguir comprando en Temu y en Shein y te sale súper baratísimo y ahogas entonces al productor mexicano. Entonces, compremos mexicano, Pero a ver, el de ahí- zapato de Guanajuato, ¿sabes de cuál es? León. De las cosas más controversiales que hay alrededor de los aranceles es que un argumento muy socorrido es ese, no, van a proteger a los productores. Sí. Nacionalistas, sobre todo. Pero pues, y al final el consumidor es el que acaba pagando el arancel. O sea, Bueno, el productor no se lo va a tragar jamás en la vida, eso no pasa. Se lo va a tragar y entonces estás haciendo una medida. Pon tú que sí favoreces a los productores, pero estás afectando al consumidor. lo he hecho en Y son México. más consumidores que productores. Lo hecho en México está bien hecho. Sí, hombre, ya. Sí, pero Lo hecho en eso es- México está bien hecho. Y bueno, yo ocupo zapatos mexicanos. ¿Qué te digo? A mí Está me bien, gusta lo digo, mexicano. Yo qué compro padre. mexicano. Yo estoy seguro que todos aquí. El punto es que no puedes moverte solamente en tu capsulita de que no vas a comprar nada que no haya fuera de este El poder adquisitivo O sea, no da al para final no da comprar, eso. por ejemplo, en el caso de los autos, un automóvil de $500,000 pesos, como lo es el más barato en el mercado, me parece que es el BYD Dolphin,
que es el que está en récord de ventas, cerca de 400,000 pesos, pero no es la generalidad quienes compran ese tipo de autos. En el mercado se están tratando de regular todavía los autos chocolate y ver cómo es que se insertan dentro de la economía de manera formal, porque la realidad es que no alcanza para comprar un auto nuevo, aún con el incremento del salario mínimo. Entonces, sí habrá un incremento en algunos productos de origen asiático, pero lo cierto es también que aumentó el salario mínimo, que la inflación se reportó en un 4%, es decir, aunque hay quienes digan, no, pues es que todo se encarece, aumenta el salario, pero se encarece todo, 4%. Está fuera de rango. 4%. Está fuera de rango. Y sigue siendo un buen dato macroeconómico si se compara con lo que sucede en otras latitudes del mundo. Estaría mejor 2, ¿no? Estaría mejor 2. Sí. Pues sí, pero entre lo deseable y lo posible, pues si un 4% sigue siendo... el tema de los aranceles. El aumento del salario fue del 14%. Entonces, vaya que hay todavía un 10% de poder adquisitivo que se le saca a el aumento del salario mínimo, pero aparte también hay un programa económico para blindar la canasta básica. No recuerdo en este momento el nombre exacto. El PASIC no sirve para ni madres. Pero existe. El PASIC no sirve Tú para vas nada. a un Walmart, tú vas a la Horrera, No sirve tú de vas nada. a otras tiendas y sí puedes comprar esa canasta básica en el precio comprometido. Es decir, ahí, por supuesto, habrá un incremento en el tema de productos asiáticos, pero el aumento del salario mínimo también se Pero, complementa a con ver, esto comentado. justo la semana pasada hablamos del tema del salario mínimo, que dije, qué bueno, pues fue de las cosas en las que tuve... Enhorabuena. No, pues tuve esa parte de decir, güey, pues sí, o sea, qué bueno que lo hicieron. Sí, claro. ¿Cuál es el problema? Que tiene un impacto muy reducido. La No, semana son pasada más de 8 millones. No, son jamás. más de 8 millones de Claro que trabajadores, no. 8.1 millones de trabajadores que ganan el mínimo. Vete No, al te voy- vete no, al no, McDonald's, no, vete ese no al es- a ver, Burger King, escúchame. vete y ahí ganan el mínimo. Allende, escúchame. Consulté el día anterior Sí. la base de datos del IMSS, donde están registrados pues, todos los trabajadores formales. Eran menos de 100,000 personas las que están registradas con el salario mínimo. Que esas son las únicas que van a verse medianamente beneficiados por ese aumento del 14%. Nada más. El resto de la economía informal y eso, pues están fuera justo de todo ese rollo. Sí. O sea, a esas personas, como están fuera del tema legal, les puedes pagar menos. Y no se pueden quejar porque pues, no hay... O sea, no es que no se puedan quejar. O sea, no tienen forma de defenderse. No, de sí decir, güey, puede. me tienes que poner... No, que no. Sí puede. Bueno, a depende, ver, ¿no? Busquen De si- un empleo formal y vas a ver que sí. Si te autoempleas, entonces no puedes Ay. defender porque tú Ajá, mismo pero te si tú, por autopagas, ejemplo, ¿no? estás puesto si estás en un puesto, no sé, de quesadillas, tacos o algo, cualquier... Es autoempleo. Es autoempleo. Si tú estás empleado por la persona dueña de ese rollo, difícilmente te va a inscribir el IMSS. Sí. Dudo mucho que suceda. No, a ver, inclusive los beneficiarios de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, que son cerca de 2 millones, entiendo, los que se han beneficiado, más de 2 millones los que se han beneficiado a lo largo de este programa, van a ver incrementadas sus becas de 8,400 a 9,300. De nuevo, es un impacto muy pequeño. Yo no Mi sé de punto dónde es que sacaste el impacto dato, porque Del IMSS. si tú le preguntas a los obreros, a la CTM, por ejemplo, el vocero... A la que tema. No, a exacto, sí. los voceros ante la CONASAMI, el Consejo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, este personaje, de cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero entrevistamos, nos dice que son 8.1 millones de personas que ganan el salario mínimo en México. Entonces, vaya que es un impacto, cabrón. Son 9,300 pesos los que van a ganar, dicho por el representante de la CTM ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Bueno, pues yo no sé si... Yo lo tomé de la base de datos Sí. del IMSS, que se llama Cubos, o algo así. Cubos de... No sé. O sea, tampoco me interesa aquí andar mintiendo de algún dato No, que es no, a mí fácilmente tampoco, a mí tampoco, comprobable. efectivamente. O sea, el punto es que yo no... O sea, mi dato viene del IMSS y lo chequé un día antes de soltarlo aquí en El mío es de la CTM, de los trabajadores. Pues son otros. ¿A quién le- otros a quién le- famosos otros datos? ¿A quién le vamos a Así creer, es. güey? Yo tengo Yo creo otros que a datos. largo plazo Oigan, ya. veremos de qué forma esto impacta en la economía, ¿no? Sí, güey. Y la población Mira, en general. Y... Justo el tema de los aranceles, aquí tenía el dato. Chale, ya lo perdí. El tema de los aranceles, en Estados Unidos ya salió un dato después de estos aranceles de Trump que le encantó andar poniendo a destajo. En Estados Unidos están pagando $1,200 extra por hogar a raíz de todos estos aranceles, que son como 21,000 pesos extra por hogar. Pues es la Por nueva todos los realidad aranceles. económica del Hombre, mundo. si a eso nos atenemos, está bien, nada más que pues, se acaban. Entonces todo ese asunto del aumento del salario mínimo se va a ir a la mierda si empezamos con este rollo. Pues ya veremos cómo impactan la inflación los nuevos Y a ver, aranceles. alguien se va a tener que meter ahí a revisar cuáles son, hacer una comparación o cruce que Sí. nadie quiere hacer entre el cálculo del índice del INEGI
y de pues, los aranceles que acaban de implementar. Pero bueno, vamos a irnos ya con a cerrar con esta. No sé si vieron que ya en Australia ya no puedes tener redes sociales si eres menor de 16 años. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pensamos? ¿Es positivo o no es positivo? A ver, yo creo que algunos asesores del gobierno australiano vieron cómo aprobaban la prohibición de los vapeadores y se inspiraron de alguna forma en prohibir algo que puedes regular, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay riesgos importantes en la red, lo hemos visto también en México y en otros casos en el mundo, que los menores están expuestos y que pueden ser víctimas de esa dinámica, creo que de vuelta, ¿no? Creo que la prohibición es el camino más sencillo desde los gobiernos en vez de buscar soluciones mucho más integrales. Yo creo que es necesario regular el espacio virtual, pero no prohibirlo tajantemente porque abre el espacio de que se creen nuevos canales de comunicación de estos jóvenes y pues tal vez se prohibieron TikTok, Facebook, Instagram, pero se pueden crear otros canales, se abre camino nuevamente para que otros canales puedan surgir y al final se vuelve un círculo vicioso que no está beneficiando realmente a las poblaciones. Entonces, desde mi perspectiva, creo que la regulación debió ser mucho más necesario en vez de prohibirlos tajantemente a los menores de edad. Como contexto, las que prohibieron fueron TikTok, X, Instagram, Snapchat y Reddit. O sea, si no tienes más de 16 años, no puedes tener cuenta, en teoría, de estas 5 redes sociales. La cosa es que dejaron fuera de esa prohibición WhatsApp, YouTube, WhatsApp y Roblox. Videojuegos como Roblox general. O sea, que ya aquí dice, puta, pues aquí también hay un potencial de acoso y de enajenación brutal. Y de hecho es en los videojuegos donde más existe esa interacción que puede ser riesgosa para los jóvenes. Entonces, es un poco como los vapeadores, ¿no? Como algo muy superficial que no está atendiendo realmente las causas. No, bueno, yo lo que diría es que así empezó Nepal. Allá también prohibieron las redes sociales y ya vimos en qué terminó. Pero eso fue general, no a los menores de Australia, 16. por ejemplo, yo no sabía en qué momento Australia se convirtió en Venezuela, ¿no? Donde también están prohibidas las redes sociales. Por razones distintas, pero Estoy totalmente en contra de esta prohibición en este caso. Sí, porque es un asunto de libertad de expresión, es un asunto de acceso a la información, es un asunto de acceso a la transparencia, es un asunto de ejercer, insisto, tu opinión. Yo recuerdo que desde los 16 años era yo activista político en mi preparatoria y me gustaba estar informado y me gustaba estar en redes sociales. Para mí es una prohibición que atenta contra los derechos humanos, el que me limiten mi libertad de expresión. Y qué bueno que en México no somos ni Venezuela, ni ¿cómo dije? Filipinas. Nepal, no somos ni Nepal, ni Venezuela, ni Australia. Somos México, donde hay una democracia rebosante y aquí tú puedes mentarle la madre a la presidenta y no te pasa nada. A ver, vayan a hacer eso en Australia. Pues ya no pueden porque, mira, ya ni redes sociales. Sí podrían, pero después de los 16 años. Si tienes 15 años, no puedes. La generación Z de Australia ya censurada. ¿Sabes cuál es el tema aquí también? Es que, o sea, ya que está aprobada y entró en vigor, de hecho, ayer la ley, ahora todas estas plataformas tienen una gran bronca, güey, porque van a tener que verificar, ¿no? El tema de la edad de todos sus usuarios. Que aquí se abren 2 vertientes. La primera es, pues, el tema de los datos biométricos o de pues, sí, datos sensibles. Y por la otra, le va a quitar el anonimato a todas las cuentas que hay en Australia. O sea, si bien a lo mejor hay cuentas así de que cuentas empresariales o lo que tú quieras, alguien va a tener que ser el responsable de eso. Por una parte digo, ok. O sea, el tema de que no estoy tan convencido de que sea positivo el anonimato en las redes sociales. Pues se prestaba muchos abusos de mentar a la madre a alguien que en persona nunca lo harías. ¿Sí? ¿Sabes? O sea, la agresividad y violencia que hay en redes sociales es superlativa a la que podría haber en una interacción cara a cara. No pasa nada, denle. México vivimos en democracia, afortunadamente. Madre. Pero bueno, el punto es ahí si al menos valdría la pena el tener que se vaya el anonimato en las redes sociales. A ver, yo creo que eso sí es positivo. Creo que es positivo que
esta situación, esta inercia vaya a obligar a los dueños de las plataformas a verificar ese tipo de cuestiones. Lo de Cambridge Analytica en su momento obligó a Meta y a otras redes sociales a tener un sistema de verificación de notas para no difusión de notas falsas, ¿no? En esta ocasión, si lo que se pretende es evitar el acoso, evitar el hostigamiento, evitar el asedio, pues digamos, si ya existe esa coyuntura, las empresas, Twitter, que en este caso es el señor Musk, Meta, tendrán que aplicarse para que en WhatsApp, como ahora sucede en WhatsApp, me parece que si pasas por un filtro de verificación ya no es tan fácil abrir una cuenta. Pues lo mismo en Twitter, lo mismo en Facebook, lo mismo en todas las plataformas. Bueno, pues lamentablemente en Australia no creen en la libertad de expresión, no creen en la democracia, no creen como en México que se debe de ponderar la libertad de la opinión. Afortunadamente esto no está sucediendo en este país, ¿no? Lo que digo es simplemente qué bueno que se da esta coyuntura para el resto del mundo porque las empresas tendrán que aplicarse en temas de verificación y los datos biométricos pues ya de cualquier forma los das, brother. O sea, tu Face ID ya esta cosa tiene registrado... A ver, de que ya están en poder de eso, sin duda. Yo creo que sí, o sea, sí valdría la pena aquí considerar el tema de que era lo que iba a decir, bueno, dijo Musk en su momento cuando compró X, Twitter, que se iba a encargarse de la verificación personal de cada para que no hubiera bots. No lo he visto, creo que sería algo muy positivo. Mucha gente se quedaría sin chamba. Sí, bueno, consíguense otro oficio, no chinguen. Exacto, sí. Yo creo que también con esta medida como que estás dejando a un lado el papel que pueden tener los padres de familia, en estas circunstancias, ¿no? Creo que también es muy importante la educación que se tiene desde casa o desde tu núcleo familiar para llevar un uso responsable de las redes sociales. En este caso... Es evidente que la responsabilidad de los papás aquí está... Exactamente. Claro. Ahí el Estado australiano ya asumió que los padres son incapaces de poder llevar a cabo esas funciones. Entonces, el Estado debe hacerlas. No puedes controlar a un chamaco de 15 años, güey. O sea, siendo papá está cabrón que no lo puedes controlar. O sea, porque decían, una de las justificaciones que usaron es la cantidad de horas que pasan los chamacos australianos en redes. Casi el 50% pasa más de 3 horas. Teniendo 15 años, güey. Yo no me acuerdo de haber pasado tanto tiempo. También porque Facebook tampoco estaba tan avanzado cuando yo... en tus tiempos, exactamente. Sí, allá en mis épocas. No estaba tan avanzado como ahorita. O sea, no tenía la complejidad algorítmica que hoy sí tiene ni de contenido. Ni creo que ni puede subir videos. Sí, bueno, ya Facebook ya está muy... Sí, puta, pero lo que tú quieras. Es más bien el pero TikTok, ¿no? Sí, TikTok y Snapchat y muchas otras redes que también, o sea, pues ellos viven de tenerte ahí pegado en la pantalla. Y el algoritmo y todo lo que te sale para comprar y demás. Yo no sé si ustedes, pero yo me sorprendió viendo TikTok 2 horas, ni cuenta me doy. Hasta te sale el anuncio de dedos cansados, ¿no? Ajá, ya llevas una hora, ya cállate, quiero seguir. Oye, pues sí me pasa. Y yo tengo 31 años. Que digo, bueno, me modero, o sea, al menos tienes un poco más de conciencia. Pero aquí sí los papás, pues a la neta, abdicaron mucho su responsabilidad. Totalmente. Pero bueno, para que vean qué bueno que estamos aquí en México, en Australia, donde los papás, al menos un poquito, parece que tienen un poco más de... que viva la democracia. De conciencia. Por lo menos al momento. Máximo Allende, politólogo, gracias por venir. Jacob Villagómez, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias a ambos. Señores, gracias por ver la Supermesa. Nos vemos el próximo año. Estén muy felices fiestas y feliz año.